Juan Pablo Vieri, periodista y documentalista, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo para usted muy especial, para todo ese equipo de trabajo y desde luego para todos los oyentes de la Hora de la Verdad. Estamos muy emocionados con el anuncio de su documental que se llama Reclutadas. Muchas cosas le parten a uno el corazón, muchas, pero pensar en una familia campesina o de cualquier sitio donde viva, al que de pronto le caigan unos bandidos y se le lleven reclutada a su hijita, eso definitivamente es más de lo que uno se siente capaz de resistir. Cuéntenos, ¿en qué consiste este documental Reclutadas y cómo es esta historia trágica, la historia de las niñas que son robadas de su casa para ponerlas al servicio de estos bandidos? Doctor Fernando, eso que usted acaba de decir ocurrió en 31 de los 32 departamentos del país, en una práctica sistemática de las FARC, y no solo fueron víctimas las niñas, también los niños. En este caso, la historia es contada por la voz de las mujeres, porque quizás ha sido más fácil para ellas lograr expresar desde la libertad los vejámenes a los que fueron sometidas. Pero Colombia no puede olvidar que esta práctica fue sistemáticamente ejercida por las FARC a los niños y las niñas entre los 5, 9, 12, 13 años en los hogares campesinos. Eran robados para la guerra, eran instrumentalizadas para la guerra, pero también desde el principio ubicadas como objetos sexuales a menester de los comandantes de cada uno de los grupos o guerrillas que pertenecían a las FARC. Una servidumbre la más cruel que uno pueda imaginarse, la de estas criaturitas que se robaban de sus casas. ¿Usted cuántos...? Así es, Sí, siga usted. Es tan triste el documento que logramos rescatar de la voz de las víctimas, donde narran que el que se resistía al reclutamiento lo mataban, al que se resistía a la violación la mataban, al que se resistía a escapar la mataban. Esa era la justicia de las FARC. Esa era la regla de las FARC al interior de esa guerrilla. Y lo peor de todo es que estas mujeres que fueron robadas de los hogares, durante todo su tiempo que permanecieron en las FARC, que fueron entre 10, 15 años, pues desde luego les cambian su ADN de pertenecer a una familia campesina humilde, honesta y trabajadora, y las convirtieron literalmente, o las utilizaron como máquinas de guerra. El pueblo colombiano no se puede espantar cuando se oye hablar al ministro de Defensa de las máquinas de guerra que fueron convertidos los niños en máquinas de guerra. Eso es verdad. A los niños, como lo pueden ver en el documental, los entrenaban para convertirse en asesinos de la propia patria, en asesinos de los soldados de la patria. Y fueron así, y por primera vez en Colombia se detectó este movimiento de niños en la guerra en el año 2000 en la Operación Berlín, un documento al que este documental tuvo acceso y donde narra la historia de por lo menos 150 niños que fueron utilizados por las FARC en la primera línea de combate, en un movimiento de estructuras de esta guerrilla hacia el Catatumbo para cuidar unos cultivos de coca. Y por primera vez la Fiscalía logra detectar que en ese enfrentamiento, la primera línea de combate utilizada por las FARC fueron menores de edad, entre los 9 y los 15 años. Ya para el año 2002, pues se entiende que la guerrilla de las FARC se convierte en el cartel de narcotráfico más grande del mundo, y que literalmente sus cuerpos especiales, esos grupos que se conocían como los pijasuaves, en su gran mayoría eran conformados por menores de edad. ¿Y por qué lo hacían ellos? Porque los menores de edad no tenían o no conocían todavía el miedo y eran utilizados como carnada para irse hacia adelante en la primera línea de avanzada en operativos especiales contra la fuerza pública, para poner bombas, para hacer inteligencia, pero sobre todo para asesinar, enseñados a asesinar soldados colombianos. Bueno, hay un tema que le quiero proponer para que usted me cuente si está en el tema de las reclutadas, porque estas niñas eran robadas para ponerlas al servicio de la guerra, claro que sí, para servirle como esclavas, eran las que preparaban la comida, eran las que atendían las necesidades de la tropa,
pero también eran los instrumentos sexuales a disposición de esta canalla. Y estaba prohibido o no estaba prohibido que quedaran embarazadas, y si quedaban embarazadas, ¿qué pasaba? Cuéntenos. Las mataban. Estaba prohibido quedar embarazada si usted no era la novia de algún comandante o de algún miembro especial del secretariado. Si usted no era, no tenía esa cualidad, pues estaba obligada a abortar. Y los abortos en las FARC se realizaban desde los 6 meses, 7, 8 y hasta los 9 meses. ¿Por qué tan avanzados los abortos? Porque las mujeres, en su instinto de conservación de la vida que llevan en su vientre, pues preferían esconder el embarazo, y hasta que eran detectadas, ellas eran llevadas separadas del grupo donde estaban y eran llevadas a diferentes campamentos denominados campamentos aborto. La mujer que se rehusaba a abortar era torturada y a veces, como lo narran las víctimas en el documental, eran amarradas a los palos y les hacían el aborto delante de todo el resto de la tropa para que las demás mujeres entendieran el mensaje de autoridad que se decía en las FARC. En este documental hablan dos victimarios. Hablan alias el médico, es Mauricio Jaramillo, quien él fue el coordinador de toda la estructura sistemática de elaborar los abortos en las FARC, y habla Victoria Sandino, quien es hoy congresista del Partido Comunes. Ella es considerada como la gran reclutadora de niñas de las FARC y una mujer a las que las víctimas señalan de ella haberles obligado a abortar a su propio género. Cuando hoy la oímos hablar en el Congreso de la República, Victoria Sandino, de ese derecho que tiene la mujer a abortar, pues en las FARC no era ningún derecho, era una obligación. Y la que no obligaba, como usted bien lo dice, doctor Fernando, la mataban. Qué horror, qué horror. Y el país tolera eso, y a estos sinvergüenzas de las FARC los trae al Congreso y los llenan de prebendas porque hicieron la paz con Juan Manuel Santos. Solamente el reclutamiento de los niños y de las niñas sería capítulo suficiente para que los detestáramos para siempre. Y de esos que dirigían estas prácticas de reclutamiento y estas prácticas terribles de aborto, ¿cuántos están castigados? Ese médico al que usted se refiere, ¿qué fue de él? ¿Existe? ¿Está ahora en el Congreso? ¿Dónde está? Es la parte del Partido Comunes, al igual que el resto del secretariado. Es una persona que cuenta con un esquema de seguridad muy grande, que las víctimas lo ven abonearse a él y a todo el secretariado de la FARC en reuniones sociales, en reuniones políticas, con todo un esquema de protección y de seguridad. Y las víctimas siguen siendo victimizadas, revictimizadas, olvidadas. Muchas de ellas han tenido que salir del país. Una especialmente que nos colaboró para la realización del documental tuvo que salir del país hace pocos días huyendo por su vida, porque la JEP no fue capaz de darle unas medidas de protección para poder garantizar su testimonio en contra de los miembros del secretariado, y tuvo que salir del país. Pero no salió del país como hizo el alcalde suspendido, que se fue con rumbo a Estados Unidos con planos de crisis para él y para una comitiva de más de 10 personas. No, esta mujer tuvo que salir del país literalmente recogiendo limosna para coger una ruta del migrante emigrando hacia el norte para poder salvar su vida. Esa es la gran diferencia entre las víctimas y los victimarios. Los victimarios hoy gozan de toda la impunidad y de una cantidad de privilegios, y las víctimas, a pesar de haberlos denunciado hace más de 6 años que empezó este acuerdo de paz firmado por el presidente Santos, las víctimas siguen siendo víctimas olvidadas y amenazadas, revictimizadas, y los victimarios, al contrario, se pavonean hablando de derechos humanos y hablando de dignidad de la mujer y hablando de las libertades para ejercer el ejercicio, para tener el ejercicio del voto. Ese es el país que desafortunadamente estamos viviendo y en el que estamos construyendo nuevas generaciones. Estamos hablando con Juan Pablo Vieri, periodista, documentalista, autor de un documental llamado Reclutadas. ¿Hay alguna idea, alguna, siquiera de un orden de magnitud, de las niñas y los niños que fueron robados de sus hogares, reclutados a las fuerzas por estos salvajes de las FARC que hoy son
padres y madres de la patria? Válganos Dios. Se acerca una cifra, según la propia JEP, de cerca de 20.000 niños y niñas que fueron reclutadas por las FARC dentro del conflicto. Ahora, esta información que recibe la JEP, que tiene la JEP, es una información que está basada en un documento fundamental al que tuvimos acceso de manera especial, que es el documento Génesis. Ese documento tiene por lo menos 13.500 folios de la historia narrada según en las incautaciones que hicieron fuerzas militares y de policía a los campamentos de las FARC en computadores, documentos y demás. Y desde ahí se empieza a entender por parte de las fuerzas militares la sistematicidad del reclutamiento por parte de las FARC. Entonces, eso arroja una cifra de unos 20.000 niños. Yo le puedo garantizar, doctor Fernando, que la cifra se queda corta, porque esta guerrilla de las FARC, como usted bien sabe, nació siendo la guerrilla campesina y se movía como guerrilla campesina entre familias. Y era común ver que los niños de esas familias campesinas, desde muy pequeños, desde muy en temprana edad, eran obligados a cargar un fusil o a participar en mecanismos de combate y de guerra de guerrillas, entre la guerra contra el ejército colombiano. Entonces, los niños siempre han sido parte de las FARC, siempre han estado en las FARC. Lo que pasa es que relativamente poco se conoce sobre ya la documentación de la participación de ellos en esa guerrilla. En el documental que ustedes pueden encontrar a través de YouTube, en numeral reclutadas por las FARC, o a través de Twitter, en @reclutadas, pues pueden darse cuenta que por lo menos las víctimas hablan de delitos de guerra o de lesa humanidad cometidos contra ellas. Reclutamiento, 1, violación, 2, esterilización forzada, 3 y 4, instrumentalización para la guerra. Son delitos de lesa humanidad que siguen en la impunidad y que lo único que están pidiendo esas víctimas es que, por favor, la JEP aplique su función especial en Colombia, que es dictaminar quiénes fueron los criminales de guerra, qué delitos de guerra cometieron y cuál va a ser su castigo ejemplarizante para la sociedad. Mientras eso no ocurra en Colombia, mientras no haya castigo para las víctimas, Colombia está condenada a vivir en un conflicto. Está condenada, desde luego, es toda una generación que se ha perdido entre las miasmas de estos hechos sencillamente atroces y repugnantes. Don Juan Pablo Vieri, ese documental, que queramos que usted nos repita despacio dónde se puede consultar, está a disposición de la gente en el extranjero. Los extranjeros saben el horror de lo que pasó en Colombia con las niñas y los niños campesinos que fueron reclutados para el servicio de estos salvajes que hoy por obra de Juan Manuel Santos están en el Congreso de la República y disfrutan de todas las mieles del poder. Ese documental, doctor Fernando, lo pueden encontrar en YouTube. Es un canal que está abierto para todo el público colombiano, el público internacional, la comunidad internacional, a través de numeral reclutadas FARC, y lo pueden encontrar en Twitter, @reclutadas. Nosotros vamos a hacer un lanzamiento más adelante y nuestra idea es convocar al gran número de cuerpos diplomáticos que asisten al país para poderle socializar este documento. La idea propia de reclutadas es convocar al país entero para que lo puedan ver y para que cada uno saque sus conclusiones. Esto no es un tema de izquierda o de derecha, es un tema de verdad, de justicia, y creo que el documental, basado en una rigurosidad periodística, se acerca a, por primera vez, oír a las víctimas y a los victimarios, y también un análisis que se hace desde la parte psiquiátrica, encabezado por Afzal Javed, que es el presidente de la Asociación Mundial de Psiquiatría, y también por el doctor Rodrigo Córdoba, que es el presidente de la Asociación de Psiquiatría para América Latina. Tiene esa mirada psiquiátrica del daño que se le hace a la psiquis de las personas después de haber vivido ese martirio del reclutamiento y de los abusos que ahí se cometieron. Y también tiene el análisis de personas como Luis Andrés Fajardo, que ha escrito 2 libros sobre el reclutamiento forzado por parte de las FARC y que hoy es el vicedefensor del pueblo. Y lo acompañan en su testimonio periodistas desde todas las vertientes. Estamos hablando de Ariel Ávila como analista periodístico del tema, y también de Salud Hernández, que es una periodista que ustedes también conocen,
española, colombiana, que se ha metido en el pulmón del conflicto nacional. Y desde luego está la mirada también política del presidente Iván Duque, y él interviene en el documental no como presidente, sino también como analista, como observador, porque desde luego él, antes de ser presidente de la República, habló sobre el tema del reclutamiento y habló sobre la necesidad de justicia en el país con respecto a las niñas que fueron reclutadas por parte de las FARC. Entonces el documental reúne una cantidad de voces, desde luego las voces principales, las de las víctimas, quienes narran cómo su cuerpo es la prueba fehaciente de las brutalidades a las que fueron sometidas por parte de las FARC y sus campamentos. Bueno, y la ayuda psiquiátrica no solamente para ellas, sino para sus familias. A usted o a mí o a cualquiera. Se le roban una niña con este propósito y la salud mental queda suficientemente comprometida. Yo no creo que se pueda volver a vivir con tranquilidad y que se pueda mirar el mundo desde otra perspectiva distinta de la tragedia en que consiste la vida de las familias que han perdido sus hijos en el reclutamiento. De manera que esta es una herida muy honda en el corazón de la patria, y a esto hay que ponerle atención. Y don Juan Pablo Vieri, cuando ustedes vayan a hacer este lanzamiento, cuenten con la hora de la verdad, que para eso estamos, para contarle la verdad al país sobre todo lo que ha ocurrido. ¡Qué horror! Doctor Fernando, y de nuevo, felicitaciones y gracias por lo que ha hecho. a usted, doctor Fernando, muchísimas gracias por el espacio, y también aprovecho para invitar a que puedan acceder a este documental, como ya lo hemos dicho, en ese espacio de YouTube, @reclutadas, numeral reclutadas, para que también las organizaciones defensoras de derechos humanos, de defensoras del género, defensoras de las mujeres, defensoras de las niñas, de los niños, se pronuncien. Porque algunas veces las vemos a ellas muy activas en las protestas sociales, mujeres de alguna manera exaltadas por el abuso al género, pero para el caso de las mujeres que fueron víctimas en la guerra, que fueron víctimas de los que hoy están en el Congreso de la República por parte del Partido Comunes, no hemos sentido la primera voz de rechazo a los vejámenes que fueron sometidas estas mujeres. Entonces es una invitación muy especial a esas organizaciones que defienden los derechos humanos, que defienden el género y que defienden la libertad de las mujeres y el derecho, por lo menos el derecho a abortar, que hablen sobre el documental y que lo vean, para que entiendan que esas mujeres nunca tuvieron ni siquiera el derecho de abortar, sino que fueron obligadas y después esterilizadas y después utilizadas como máquinas de guerra en el combate contra el ejército y la Policía Nacional Colombiana. Es importante que el documental sea visto por el país y generar esa opinión. Juan Pablo Vieri, nosotros hacemos esa invitación para que todos miren ese documental por YouTube. Reclutadas, ¿no? YouTube, sí, Reclutadas. Muy bien. Vean ese documental para que sepan de qué estamos hablando y qué clase de seres humanos son los que ahora comparten el poder en Colombia por obra de Juan Manuel Santos. La historia de estas niñas no puede quedar así, abandonada por los colombianos. A estas niñas hay que socorrerlas con la compasión y con la devoción que demanda su situación crítica. Han tenido que salir fugitivas del país, han tenido que someterse a los peores vejámenes, porque para ellas, si no hay carros blindados, para ellas no hay escoltas, para ellas no hay recursos, para ellas no hay nada. El presidente Iván Duque tiene una deuda con la historia. Juan Pablo Vieri, periodista documentalista, un abrazo y muchas gracias por estar con nosotros y por recordarnos este hecho atroz y por llamarnos la atención sobre un documental que nadie puede dejar de ver por repugnancia que le cause. Muchísimas gracias, Juan Pablo Vieri. Muchas gracias, doctor Fernando, muchas gracias. Bueno, queridos amigos, oyeron, ¿no? Oyeron lo que era la vida de estas niñas. Se habla de 20.000 niñas y niños, puede ser una cifra muy superior. 20.000. Y eso, ¿quiénes lo hicieron? Los que hoy están en el Congreso, los que están protegidos por todos, los que son una especie de santurrones que hacen exigencias al gobierno. Esos son
los que reclutaron estas niñas y las trataron como las trataron. Juan Pablo Vieri estuvo con nosotros en La Hora de la Verdad.